hemos querido invitar a un querido hermano que es miembro de este espacio, pero lo hemos querido hacer como manera de darle inicio a una sección que será un poquito recurrente acá en el Tapón de las 5, porque últimamente están surgiendo muchos temas legales y hemos entendido que la gente a veces no entiende a profundidad los procesos que sigue en una situación donde hay una acusación. Pero no solamente en eso, en cualquier ámbito legal, nosotros le vamos a contestar las preguntas a la gente que nos llamen, y también él, como licenciado y como docente de Derecho, nos va a aclarar algunas dudas a nosotros. Hablando con el abogado. Porque nosotros no somos abogados. Eso, así no, vamos a poner, hablando con el abogado. El tapón legal. Entonces, no es hablando con el abogado. Legal. No. El tapón legal. El tapón legal. Está bien. Y debo de darle su crédito a nuestro hermano Paul Polisi, que hablando con él surgió la idea. Me dijo, oye, pero yo creo que tú, porque estábamos debatiendo el tema, dice, mire, el programa se apresta perfectamente para que un licenciado en Derecho, un abogado, pueda arrojar luz en todos estos procesos. Busca pleito. Uno solamente ve los titulares, oye lo que dicen las noticias, pero no sabe a profundidad qué se mueve en cada caso. Entonces, por eso es tan importante que en este momento recibamos en el Tapón de las 5 para aclarar todas esas dudas a Juan Álvarez, el licenciado Juan Álvarez, miembro de este espacio ya, el Tapón legal. Gracias, ¿Cómo le va? Mayo, contento de estar ¿Usted aquí. de aquí? Sí, yo soy de aquí. ¿Usted de aquí? Es recurrente. Sí. Usted es de aquí. Ya entramos en serio, ya. Vamos a trabajar. Mire, licenciado. Saludos a los muchachos, a Dionisio especialmente. Saludos. Me traiste refuerzo. Licenciado, yo he querido en inicio, aunque vamos a hablar de diferentes tópicos, pero yo quiero que, sobre todo nosotros acá en el panel, los muchachos, le pregunten a usted más adelante de cualquier situación que ellos no entiendan de este caso que ha estado en la palestra últimamente, que es el caso lamentable de la muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Y entonces hay muchas cosas que la gente no termina de entender. Por ejemplo, en la semana pasada, ya al finalizar la semana, cuando se estaba conociendo, en el primer intento de conocer la medida de coerción al imputado de la muerte del ministro, había un abogado, no recuerdo correctamente su nombre, es el abogado defensor, y él salió diciendo que su defendido, aún cometiendo el hecho, no era culpable. Que él entendía que aún habiendo cometido el hecho, no era culpable. Entonces yo quiero comenzar por ahí y que usted nos explique qué fue lo que ese abogado quiso decir, porque a mucha gente les retumbó. Sí, muchas veces la forma que dicen las cosas, entonces son que se interpreta. Sí. En ese momento, quizá el abogado, en su forma de hablar jurídicamente, entendió que su defendido no era culpable, porque recuérdate que la culpabilidad va a ser desde el momento en que sea sentenciado. Desde que él sea sentenciado, entonces sí es culpable. Mientras tanto, se presume la inocencia. Se presume inocente. Ahora, después que tú eres sentenciado, aunque tú te vean cometiendo el hecho y tú no eres... Vemos muchísimos casos que todo el mundo sabe a la luz pública que se ha cometido el hecho. Caso O.J. Simpson. Él no fue declarado inocente, sino no culpable. Exactamente. Por haber ensuciado las evidencias y todo ese asunto. Entonces ya en ese momento todo el mundo decía sí es culpable, pero un tribunal dijo que no. Entonces la culpabilidad va a ser desde el momento en que él sea sentenciado, y yo diría sentenciado en última instancia, o en una sentencia no apelada o consentida por esa persona. O sea, que aún tenga una sentencia en una primera instancia, automáticamente la recurre, vuelve a ser no culpable. No, ya él es culpable, ya ahí en ese momento es culpable. Pero lo que hace falta es una ratificación en un tribunal más de más categoría. De otra alzada. Exacto. Exactamente. Pero como que yo entendí, como que, no sé si fue que yo lo entendí mal, pero yo no creo que él se fuera tanto a la interpretación de culpable o inocente, sino como que él entendía que su cliente no iba a ser declarado culpable, aún hubiera cometido el hecho. O sea,
como que, según lo que él dice, aunque después dijo que había hablado muy poco con su defendido, parece que él entiende que hay algunas situaciones atenuantes. Podrían haberla en este caso, un caso como tan claro, por lo menos para la opinión pública. Bueno, yo tuve la oportunidad, creo que te mandé también la medida de cohesión. Sí, el dispositivo. El dispositivo completo. Sí. Con relación a la medida de cohesión, pues realmente hay unos testigos, unos que dicen cómo ocurrieron los hechos. Sí. Solamente estaban ellos dentro de la oficina y los demás hablan de un comportamiento violento de parte de Miguel Cruz. Entonces, lo que te lleva a ti a ser inocente sería otra persona que diga lo contrario a lo que eso están diciendo. Y en este caso no existe. Y si existiría sería Orlando Jorge Mera. Y que murió, ya no puede hablar. Que lamentablemente murió. Y ahí entonces ya automáticamente sucede algo, el testigo dice, no fue fulano, ya tú eres el culpable de ese hecho en ese momento. Y ese es el que te va a llevar a ti a que sea condenado. Si hay otra circunstancia que se desconoce al momento, pues él tendría que mostrarla, quizá un audio, quizá un video, quizá otra situación que quizá no existen. O que no la conocemos. O que no la conocemos o que no se recogen en la medida de cohesión. Habría que presentar, ver el acto ya conclusivo del Ministerio Público de su investigación, qué sucede. Ok, licenciado. Pero hasta ahora no hay nada que pudiera, aunque yo, como dije, ahorita estaba hablando Cándido Simón, como abogado de la defensa, que hablaba de la legítima provocación, de la legítima defensa. Habría que ver qué tendría él que ver con relación a eso. Aparentemente, o hay algo que se desconoce a la fecha que él quizá maneje, pero no sabemos porque él pudo haberlo dicho. No provocación en el momento, pero quizá una provocación previa de situaciones que se venían dando. Sí, pero que no es que sean situaciones que se venían dando. Es que no hay, él tiene que darse en el momento. No anteriormente. Ya. ¿Me entiendes? Pero aún si yo te agredo a ti con varios días, tú vienes 2 meses de antelación y después tú vienes y cometes un hecho contra mí. Entonces ya se convierte en asesinato porque tú premeditaste mi muerte. Bueno, pero que es lo que está alegando el Ministerio Público. Que ya él tenía premeditado el asunto de la acechanza, la premeditación. Juan, pero ven acá, una pregunta. En el caso de que se dé, por ejemplo, que ellos discutieron dentro de la oficina, que hasta ahora no hay una persona que haya dicho lo contrario ni nada de ese tipo de cosas, pero que, por ejemplo, ellos discutieron en la oficina, de todas formas no hay o sea, el asesinato está, podría un abogado, qué sé yo, demostrar lo contrario y que se declare no culpable de que porque hubo o lo que sea una discusión entre esas dos personas y esto provocó que llevara a que el señor Miguel Cruz le disparara a Orlando. Mira qué pasa. Hay un muerto, hay un homicidio. Y el alma está ahí también. Porque recuérdate que hablamos de homicidio en principio, pero cuando tú haces el asunto de la acechanza, la premeditación, entonces se convierte en asesinato, que es lo que te cambia la calificación de 20 a 30. Entonces, pero hay un muerto. Lo que pudiera hablarse ahí de la excusa legal de la provocación, que fue lo que habló Cándido Simón, pero ¿a dónde quién lo vio y cómo pasó? ¿Quién tiene eso? No lo hay. ¿Cuál fue la provocación? Si se dice, según los testigos, que en un minuto se dieron los hechos. Pero te lo voy a poner, el muchacho que el regidor. No, que actualmente lo condenaron a 20 años, que le cayó atrás el ladrón lo hirió. Aquí lo condenaron a 20 años. Imagínate tú, si él, que con un bate le tumbó el arma, que había casi matado a otro, y a él que lo habían agraviado. Y lo habían agraviado, lo condenaron a 20 años. Imagínate tú, en el caso de la especie. Claro, en este caso es mucho más complicado. Complicado. Licenciado solamente Álvarez, que él fue a la oficina también. Que no fue afuera. Porque él fue a tu área. Él fue a tu área también. De trabajo. Licenciado licenciado Juan Álvarez, hay algo también que la gente no ha entendido mucho. ¿Por qué hay casos en los cuales no hay un asesinato, no hay un muerto, no hay una situación tan dramática? Y entonces de buenas a primeras le cantan como medida de coerción
a un imputado 18 meses de prisión. Y en este caso se pidió 1 año y 1 año se concedió. ¿Por qué un hecho tan feo se le canta 1 año, que es como si fuese una condena previa, digamos? Pero ¿por qué 1 año en estos casos y 18 en otros donde hay quizá corrupción administrativa? Ahí eso es fácil, macho. Ajá. En esto es un asesinato, un homicidio, un asesinato. Los hechos se dieron. Los hechos se dieron, Sí. Tienen los testigos, no hay que investigar mucho para que se vea el hecho. O sea, está claro. Tac. Podríamos decir prácticamente lo que va al Ministerio Público es recopilar algunas que otras informaciones para ponerlo como elemento accesorio a esa investigación. Pero en el caso de corrupción, tiene que buscar documentos, tiene que trasladarse, tiene que hacer una serie de investigaciones para robustecer esa investigación. Y quizás en un periodo de 6 meses, 1 año, no lo va a tener. Ahora en 18 meses, sí. Entonces, por eso es que esos son casos que le dicen casos complejos. Sí. Porque no tienen las pruebas suficientes para buscar la condena que ellos requieren. Pero aquí, en la mayoría de casos, el Ministerio Público ya tiene eso como, qué sé yo, como norma. 18 meses de prisión preventiva. O sea, ellos piden 18 meses a todo el que ponen ahí. No. Depende, aquí porque también le ponen 3 meses. Es que en los últimos tiempos, la mayoría de casos que yo he visto es lo que son de corrupción administrativa. Por lo que dice Juan Álvarez, porque hay que recopilar demasiado. Porque no es tan fácil. Y en los casos, por ejemplo, de lavado y ese tipo de cosas. Es que no es tan fácil demostrarlo. Ahí como tú recuérdate que el lavado de activos tiene que haber un caso precedente. Sí. O sea, si tú no eres, por ejemplo, te han acusado de narcotráfico, ¿cómo te llevan a lavado de activos? Entonces tenemos que ver cómo te vinculamos a otro caso que te lleve a que tú estabas investigando, Juan Álvarez. Déjame ver por dónde yo lo puedo enganchar porque no tengo esto. Para que tenga base, para que tenga sustento a lo que yo te estoy diciendo. Porque tú te estás enriqueciendo ilícito, tú estás manejando mucho dinero. ¿Pero dónde salen los cuartos? ¿De dónde salen los cuartos? ¿A quién es que yo debo y por dónde es que debo amarrarte? Ahí concadenando, haciendo la cadena, con quién yo te voy a vincular, cuáles son las llamadas que tú haces, con quién tú te reúnes, a dónde tú vas, cuáles son las inversiones, cuál empresa tú tienes, quiénes son los socios de tu empresa. Entonces por ahí ellos van amarrando y eso es lo que presenta. Recuérdate que en el caso Alexis Medina, ¿cuántas empresas no hay? Claro, hay muchas que hay que investigar. Hay muchas que investigar, pero en todita aparece Alexis Medina, no, pero hay llamadas, hay cheques. Entonces por ahí es que van amarrándote para ver cómo es que te van a pedir la condena. Porque yo he visto ¿Y cómo se desenvuelve tu red? ¿Qué tan bien tú lo supiste esconder? Usted no ha visto que estaban hablando de investigar fiscales, porque al asunto de la corrupción, la querella, los fundamentos han sido sumamente flojos. Ya entiendo. Juan, yo quiero también saber, en este caso, ¿cambia la situación el hecho de que la persona le dé tantos disparos, que sea un hecho tan dramático, o en este caso igual hubiese sido para cuestiones de su pena futura el que lo hubiese matado con un solo disparo? No, porque entonces ahí se ve que él le dio con saña. Con saña. Sí. O sea, fueron 13 disparos, sí, aunque solo 6 impactaron. Ya eso no se maneja mucho en el... Fue la alevosía que antes te le decían. Eso fue eliminado del código. ¿Lo eliminaron? Sí. Con acechanza y alevosía. Sí, ya no. ¿Cómo se dice? ¿Y ahora cómo se dice? No, ya automáticamente tú mataste. Lo que se ve es el ánimo Macandi, como dice, el ánimo que tú tenías de matar. Entonces ya obligatoriamente eso es lo que te hace que la pena sea... Recuérdate que las penas van desde 10 a 20. Entonces va a depender la forma en que tú lo cometiste. O sea, Juan, que no es lo mismo. No es lo mismo una puñalada que por ejemplo, 20 puñaladas. Le dio 20 puñaladas. Entonces yo nada más le di una. ¡Pa! Porque tú pudiste haberte defendido con una puñalada y que pudo haber sido mortal. Pero puede ser que tú dijeras, yo no lo quería matar. Yo me defendí, le tiré
y sin querer le di en el mismo corazón. Eso nada más hay que saber. Claro. Y no, pero es verdad, puede suceder. Es válido. No. Tú te puedes defender, pero tú no te defiendes con 200 puñaladas. No, porque yo en La Paloma hubo un señor que mató uno así, y se ve en el video que el otro tiene un colín. Y le está amagando. Y el tipo en una le hizo así. ¡Pam! Lo enganchó y le dio un solo en el corazón. Entonces, él no tenía quizá la intención de matar en ese momento, sino de herirlo para que el tipo no le fuera a dar machetazo. Y alegó defensa propia. Y salió le dieron como 2 años y algo de prisión. La pena es menor, pero no es que tú vas a salir ileso de eso. Porque hay una muerte. Pero inclusive tú lo matas a una persona que se te dispara el arma por accidente y tú caes preso. Sí. Para investigación y te condenan. Lo que pasa es que la pena puede ser suspensiva. O sea, te condenan a 2 años, suspensiva, lo que quiere decir que tú la vas a cumplir en la calle, pero tú no puedes ir a sitios. Aclárame esa figura. Suspendida. Aclárame esa figura de la condena suspendida. Porque se está dando mucho en los casos, por ejemplo, de difamación. Vamos a retomar el caso Orlando, no se preocupen. Pero aclárame eso de la condena suspendida. Porque yo entiendo como que una condena suspendida, como que eso no es nada. Bueno, realmente sí. Tú estás condenado a esa. Hay una serie de requisitos que tú debes cumplir. No puedes estar en sitio bebiendo. O sea, restricciones. Restricciones que tú tienes. Entonces, eso, tú sabes que no es lo mismo. Tú dices que estás en sitio que estés bebiendo, en discoteca, en vaina. Claro. Si tú bebes y cometiste un hecho, lo que sea, tú bebes, te faltan, por ejemplo, te condenaron a 5 años. Y la pena está suspendida y tú tienes 4 años y 11 meses. Sí. Tú vas para a cumplir los 5. De nuevo. De cero empieza. Y ahí tú ves, la gente se cuida. Juan, y en el caso, escúchame, Germán, en el caso de que, por ejemplo, ya que estamos por ese lado, le decía, estoy peleando con un tipo, le di una trompa, ¡pam! El tipo cayó, y se fue a pique, murió. Sí, pasó ahora frente a Doña Pula ahí, frente a Doña Pula, tú supiste. Entonces, ¿cómo se condena este hecho? Va a depender, porque si tú eres karateca, si eres boxeador, eso te agrava la situación. Ahora, si tú eres un transeúnte cualquiera, un ciudadano cualquiera, y le diste una trompa y el tipo cayó en un contén y se desnucó, tú no quisiste matarlo. Ya. Tú ves, es diferente. Eso se le llama indefensa propia. No es defensa propia, pero tú no tenías la intención. Aunque además, la trompada provocó la muerte. ¿Qué le pasó a un actor ahí en Miami? A un actor mexicano que fue a Miami, iba para el aeropuerto, hubo una situación de tránsito y le dio una trompada a un señor mayor y esa persona cayó y se desnucó. Diferente a un señor que se llama Venancio Rodríguez, San José de la Mata, un señor, se dice que por celo, no sabemos si es verdad o por deuda, pero él entró a trompar, eso es diferente, más fuerte, un hombre más pequeño, le pisó la cabeza varias veces con la bota y le desbarató la cabeza. Entonces ya no es defensa. No. Y no solamente eso, que se convierte en asesinato porque ya tú tuviste la intención de matar en ese momento. Claro. Juan, en el caso, señores, si ustedes se conectaron tarde, estamos hablando con el licenciado Juan Álvarez en esto que se llama tapón legal para nosotros tratar de arrojar un poquito de luz a todas estas situaciones que a veces surgen en el ámbito legal y muy especialmente en esta ocasión con el caso Orlando. En el caso de Orlando Jorge Mera, el hecho de que esta persona tuviese una armería, que tuviera algún tipo de formación, incluso militar, ¿le agrava también la situación? También le agrava. Porque él conoce de disparar. Y veo también que ellos están alegando la ley de armas también. Aparentemente el arma que utilizó no era legal. ¿Y en qué agrava la situación eso? Los 67, los artículos 67 y 68, que habla de porte y tenencia de armas ilegales. O sea, si es ilegal, entonces le agrava la situación porque aunque aquí no existe un cúmulo de pena, ya no menos cierto que fácilmente hablamos de 40 años de prisión. ¿Cómo? O sea, te suma 10. Te suma 10. Y de que los 40 años de que no se le cantan aquí de que por terrorismo. Por terrorismo y ese tipo de cosas. Sí, pero que en ese caso serían 30 por asesinato si le ponen la máxima. Y los 10
Porque el tenencia. arma con el que mató era ilegal. Aún él teniendo una almería, o sea, yo tengo porque él tiene una almería y todas esas pistolas Con son más de él. vera. Porque entonces- usted no está legal si usted sabe y usted vende Pero eso. es que si tú tienes que tú la compraste, pero los permisos legales te los da Interior Policía. Pero Exactamente. si tú no tienes ese permiso, No que tú tiene cogiste nada. una arma de la que tú tienes ahí, que tú tienes una armería, déjame llevarme una ametralladora. Ah, pues yo no esta. puedo hacer eso, Juana. Por ejemplo, yo tengo una almería, pues estas armas son mías, están ahí. Son tuyas, Déjame salir pero son con legales. Déjame salir con esta hoy. Sí, porque yo vendo, porque yo la vendo ahí. Sí, Entonces pero, yo digo, déjame pero salir para con ser esta hoy. legal, para ser legal, ¿qué tiene que hacer? Tener el permiso de Interior Policía. Porque si no fuera así, Coger esa lucha. Si no fuera así, tú sabes lo que harían la armería. Tú pasas por allá igual que en Estados Unidos. ¿Cuál es que tú quieres esa? Toma, llévatelo. Y te fuiste. Porque tú compras Walmart una pistola en Estados Unidos. Y esta vaina. Digo, aunque allá no te la dan ahí mismo. Tú puedes ir y comprarla, pero te la entregan creo que en el ejército de allá. No. Unas semanas después. No te la entregan, pero te la entregan en la misma. Yo tenía entendido como que tú comprabas allá y te la no. había un proceso después. Un que amigo sí te mío la- compró una en un coso y como a la. Llévatela. No, llévate tu vaina. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Ay, Dios mío. Licenciado, en el caso de la hija del imputado, Miguel Cruz, Sí, Fausto Miguel Cruz. Fausto de Miguel la Cruz, se ha comentado mucho que ella manejaba el vehículo en ese momento, quizá ella desconocía. Ella no pasa como ser cómplice de lo sucedido. Te voy a decir una. Cómplice es aquel que está en el momento que se comete el hecho. Tú no puedes ser cómplice de una situación que tú Sí, no pero sabes. me refiero- En el caso de Marlin, Marlin. Sí, pero sí, si tu labor, es verdad lo que dice Neuri, y si tu labor era manejar el vehículo para sacarme de la escena del crimen. Él mató y volvió al vehículo y ella lo lleva a la iglesia. No, supuestamente No, él sale él- solo él sale hasta solo. la iglesia. Eso es lo que pero- es que él porque sale. él no pudo llegar hasta ahí por el dispositivo que se armó después. No, ¿verdad? porque, sí. Hasta donde estaba ella. Ahora, si quizá ya él lo mató y ella lo recoge de forma que se vea que ella fue que lo montó. Y que había como una y programación. Una programación, ahí sí. Pero ella no, después de la muerte, ella no lo montó. Incluso se dice ¿Entiendes? que él la llamó varias veces y que ella no pudo salir porque estaba adentro, estaba en el sótano. Entonces, sea, en ese que- caso, ella puede alegar, no, yo desconocía lo que sucedió allá arriba. Claro. Yo vine a traer a mi papá y no sé lo que, ¿verdad? Él me no- dijo que y no venía a creo hablar algo que, con Orlando. que lo esperara. Y no creo que ella se prestara, porque me imagino, van a asesinar. No, y por la Sí, relación sí. familiar que tiene. Tal vez relación. no creo que ese plan. No uno creo. no sabe, pero No, pero no creo, no. pero no. Pero ¿y No, por en qué ese entonces momento- ella aparece incluso 2 días después? Es que cuando ella va al Palacio de Justicia. No, a visitar ella un fue de tercer una cuerpo. vez. No, ella fue de una fue vez. como los 2 días. Ellos No, fueron ella el- fue- Cuando el dijeron mismo día. Miguel Cruz, No, no, ella- al recibe la otro primera día, visita. al otro día aparece. ¿Cuál otro día? Pero que ella es una desconocida, quizá entraba por ahí, nadie sabe. Juan Álvarez, ¿cuál es el proceso que se sigue en este caso? Porque ahora, ok, 1 año de prisión preventiva, ahora está la recopilación de todos los datos, otra cosa. Entonces, ¿qué se hace? Porque según lo que se está olfateando, los abogados de Fausto Miguel Cruz entienden que su defendido es inocente. Entonces, esto parece Bueno, es que posible. presagia un pleito largo. Es posible que ellos apelen la medida, digo yo. La medida de coerción. Sí, o pidan Que hay una revisión. Hay una La- revisión obligatoria a los 3 meses. A los 3 meses Sí, la hay una revisión obligatoria. sí. Van a chequear a ver si han cambiado, porque dicen los arraigos que no tienen arraigo Sí. suficiente. Que es un cliché ya del Ministerio Público. A todo el mundo, tú puedes ser el multimillonario, tener tu familia, Sí, tener sí. casa, carro, de todo, y tú no tienes los arraigos Nunca. suficientes, Nunca. y que tiene peligro de fuga, Sí. y qué sé yo, que, bueno, peligro de fuga, ponle un impedimento de salida. Claro. Y ya, y acabó. Pero Bueno, que eso a veces vale de poco en este país, licenciado. Hay muchos casos que Aquí hay una yola, óyeme, que te llevan ahí La la yola. tortuga de una vez. ahí hay unos vecinos que te llevan a donde tú quieras. Sí, pero en el caso de Orlando, que es un funcionario del gobierno, la presión social, la presión del presidente de la República, aunque no lo crean, él va a meter mano. No, mira, ha pasado inclusive, y me voy a reservar los casos, que el juez ha dicho, la prisión preventiva va por la presión social. Ya. O sea, y que lo no dice, hay- lo ha dicho. Sí, porque incluso Han aquí habido se han casos en dicho, las que- óyeme, la dice. presión social no es fácil. Dice, usted va a estar preso por la presión social. No porque no tenga los arraigos. Es la presión que hay en O sea, ese si te momento. suelto es peor. No, se jode. Sí. Hay que caer preso y hasta lo de
Tú has visto Sí, cómo sí. lo acusan de corrupción, que cogió cuarto, y quizá él está siendo el juez más técnico, porque aquí hay unos jueces que son técnicos. Por ejemplo, el saben. que juzgó a Fernando Rosa, ese fue uno de los mejores. ¿Por qué? Porque supo jugar en la pelea. Adiós. Ah, tú dices El señor en la que le medida de profesor- en la medida de coerción. coerción. José Alejandro. José Sí. Alejandro, sí. Muy Sí. bueno, muy Bueno, muy- lo único, que él no sabía. lo único que no me gustó es que luego se ganó un puesto en la Suprema Corte de Justicia. Oh. Pero sigamos. El tribunal En el Tribunal Constitucional, porque que está en diga. el Tribunal Constitucional. Constitucional. Sí. Ahora, que se lo merece. Que se lo merecía. Porque no estoy diciendo. Tremendo juez, tremendo abogado. Cuidado con Sí. eso. No. Colega, locutor, Él- José Alejandro Vargas, muy buen y correcto. Muy correcto. Pero muy no me correcto. gustó eso. Como Muy que debió correcto. esperarse un poquito más, pero él se lo merece. No, lo que Y pasa tiene- es que ya él había aplicado y Sí, es verdad, realmente, es verdad. Ah, bueno. realmente no es que se lo merece, que él No, demostró. cuando digo que se lo merece, no se lo merece por un trabajo hecho, sino por su trayectoria. Sí, por su trayectoria. O sea, que Sí, tiene el nivel para hacer ese trabajo. Sí. Es lo que quise decir, para que no me vayan No, a y una malinterpretar. persona correcta. O sea, Sí. cuando tú comienzas a ver el nivel de vida que tienen ese Sí. juez, hay mucho de eso que tú sabes cómo se manejan, pero él no es, siempre ha sido una persona muy correcta. Ok. Según tu experiencia, revisión dentro de 3 meses, luego viene juicio de fondo. No, viene No, no, la, no. El la- la proceso, el proceso, viene audiencia la preliminar. audiencia preliminar. Sí, juicio de fondo. Tú sabes lo que es la audiencia preliminar. Vamos a escuchar todo lo que pasó aquí. La y vienen los audiencia- reenvíos y la audiencia vaina. preliminar es ver todos los documentos que tiene el Ministerio Público y todos los documentos y testigos que tiene la defensa. Sí. Entonces ahí se evalúan y el juez chequea si hay mérito, Si hay mérito para mandarlo a suficiente para juicio de fondo. Ok. En el juicio de fondo. Ve aquí, porque ¿Y ese proceso qué tiempo toma en este caso? depende. Bueno, depende. Eso es lo que quiero saber. Depende. Porque la gente dice, le Enfermó. cantaron 3 meses de medida de cohesión. Fulano a los 3 meses sale. No. Los 3 meses se pueden convertir hasta 2 años. Ahorita no llega el Porque abogado. te pueden contar 3 meses más. 3 meses No, más. No, Es es lo que mismo 3 meses. él los reenvíos, él los reenvíos. La la vaina. reenvían. No, los mismos 3 meses que tú sigues. En la medida de cohesión, en la revisión, seguimos presos. Ok. Y te dejan ahí hasta que. Hasta que te hieda. Hasta que hieda. Hasta que te condenen. Hasta que te condenen. Mira, Pero inclusive, tú sabes que está la suspensión de la pena, que lo establece el código, que al año, si no te han condenado, tú tienes que estar suelto. ¿Tú sabías eso? si al año no te han condenado. Eso dice el Pero código. espérese, si no te han, si el proceso no ha. No. El código No, pero que aquí, establece- Pero hay aquí muchos no que se tienen más de un cumple año en prisión Pero- por coerción. Pero te puedo decir, entonces. Sí. tú- Juan, Mira, Fernando Juan, Rosa. dime una vaina, mira. Aquí hay Rosa tiene más de un año. presos con libertad y siguen presos. Entonces, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Que el juez, cuando tú vas allá, tú haces una audiencia para solicitar. Sí. Entonces el juez te dice, no hay problema, usted está puesto en libertad, nada más tiene que buscar 20 millones en efectivo. Ah, caray. Ya ok. entendí, ya. Entonces, por ejemplo, hay un... Le pasó a Kanki. Le estaba dejando el lavado de activos, el tipo de, pues le pusieron 100 millones en efectivo. No hay forma. Si tú estás acusado de lavado de activos, busca los 100 millones para salir. Te jodiste más. Te jodiste. Te jodiste más. Pues los dos lo tienen. Él apeló y realmente se lo bajaron a 98. Ay, Dios mío. A 98. A 98. Y no, se, Vamos dos. y no se puede seguir peleando. No, te lo podemos Vamos llevar en a la 96. mitad. Pómelo en especial. Pómelo en especial. Tú sabes que a Eso es Kanki le pasó. Es una burla. A Kanki le pasó. A Kanki le dieron supuestamente la libertad bajo Sí. fianza que buscara 5 millones de pesos. No lo buscó, le dieron No 12. había, no, que no había. ¿Y de dónde No, lo van a idea, hacer? no. Entonces eso es lo que pasa realmente. Entonces, bueno. este proceso, ¿qué tiempo tú crees que durará en los tribunales? Este proceso, según lo que yo veo, no va a ser muy largo. Ya. Primero por la figura de Orlando. Ujú. Y lo segundo, que van a tratar de que sea en la mayor brevedad posible. Pesa el hecho de que él haya sido ministro y que haya sido amigo tan cercano del presidente de la República cuando se dice que gozamos hoy en día
de una llamada justicia independiente. Curva endemoniada. Bueno. Póngase serio, licenciado. No, Y se me olvidó una parte. Y también, sumándole a eso, que la Procuradora General de la República dijo que ella vio nacer ese muchacho. Lo vio nacer. Oye, qué va ahí. Que lo agarró de la mano también, caminar. Independiente de la justicia. Sí. Y realmente no tendría nada que ver con eso. E incluso la Constitución lo dice. Que no, lo que pasa es que recuérdate que es por la figura del ministro. Sí. Y todas las atenciones internacionales están sobre ese caso. No porque sea Orlando, sino por la investidura. Exactamente. Sí. Ver qué va a pasar en República. Recuérdate que tenemos una ola de violencia muy grave, de inseguridad. Sí. Entonces, es como si nosotros vamos a ver qué pasa y ver cómo nosotros nos manejamos. En este caso, es como vamos a buscar la forma de parar la violencia. Ya. Si lo hacemos con vamos a darle a todo el mundo lo mismo. Entonces, dar un ejemplo. licenciado, lo que le convenía al señor Cruz era quitarse la vida ahí mismo. Ay, Dios mío. No, déjalo así para que para que pague por su derecho. No, porque espérate, él puede darme una respuesta que quizá yo desconozco. ¿Qué hubiese pasado si el señor Cruz se hubiese quitado la vida? ¿Cuántos años tiene él? El señor 50 y Cruz, pico. 50 y pico. O sea, que 53, si a creo, él 54. lo condenan a 30, sale al 80. Nadie quiere gente enfermo para sí, es que auspicio. No, y además esos 30 años van a dar Sí, posibilidad a que los muchachos allá en la cárcel le den Estamos su acá. cariñito debajo del ala de vez en cuando. Estamos acá hablando. Y sale Y que lo maduren un Y chin. se haga el tullillo. caso de Adriano Román. No mucho, a pelliquito, chin a chin. No lo maten de una vez, porque oíste. si lo matan de una vez no sufre. Chin a chin, chin a chin. El caso de Adriano Román, Sí. que murió en la cárcel, 80 y pico de años. Sí, licenciado, pero en el caso del señor Cruz, hubiese quitado la vida, ¿qué pasa? No, nada. Nada. No, Se nada. quita. Ahí pasó. Pasa como pasó con el caso de Juancito Sport. Sí, exactamente. Pasó ahí, terminó ahí. Más porque nada. ya, Sí, más ya nada. no había nada que Este es uno de buscar. los casos que podríamos decirle cayó gas a Miguel Cruz. Bueno, Sí, porque es cobarde, el tipo era cobarde. porque no es que haya matado una persona, sino una persona buena, Sí, también. querida en la sociedad. Y hasta cierto Orlando- punto inocente. Orlando Creo era que un pecó tipo- de inocente, muy inocente. Sí, no, y si tú ves, dice, déjalo que es mi amigo, es mi hermano, Sí. es mi Diablo, hermano, sí, eso es mi sí hermano. duele esa vaina, Entra, déjalo. Claro. Vete al policía, ven, entra. Hay O sea, otra cosa que yo- te quiero preguntar. También, ahí ya, aprovechando ese momento que tú estás narrando. Caramba, ¿cómo es posible que la persona que esté velando por la seguridad del ministro en ese momento sea un sargento? Sin denigrar. Pero yo entiendo que a un ministro le corresponde un coronel. Pero o un acuérdate general. que el coronel, ¿dónde Espérate, estaba, macho? espérate. Porque lo hemos No- dicho. No es que dónde estaba, por eso es que... Él estaba en otra Por institución. eso hago la aclaración. Porque quizás una persona de mayor preparación militar, aunque el ministro le diga, déjelo, yo qué, por lo menos le dice, pero déjeme revisarlo, por lo menos, para dejarlo con usted, por lo menos. Pero un sargento, oye, sargento. No, lo que pasa sargento es. no tiene la formación ni los cursos para saber lo que había que hacer ahí. No es la formación, macho. No es Ya. la formación. Macho, es la Es persona. la autoridad, La autoridad. que tiene un coronel, que Para tiene decirle, espérese. un capitán, un mayor, ¿Verdad? que le habla con. No es lo mismo que un sargento que lo pueden cancelar. No, exacto. Pero una persona ya con cierto nivel. Con cierto nivel. Ministro, le dice, discúlpeme. No, ministro, es más, hasta el ministro dice: no, eso no es así. Ministro, discúlpeme, pero Eso déjeme no es por lo así. menos revisarlo. Sí. Eso no es así. Ok, ahora sí. Entre para allá. Porque ya se sabía que él venía con un perfil violento. Llamaron de abajo y dijeron, mírese. Por eso el sargento lo mandaron incluso. Sí, porque que ya no. se sabía que él venía en actitud de Que violencia. el sargento no estaba ahí, sino que lo subieron Men- para eso. Caramba. Hubo fallo en la seguridad, definitivamente. Pero bien, Pero Orlando era una persona, yo que tuve la oportunidad Sí, de conocerlo, sí. muy afable. así es. muy así muy es. gente. Una Muy situación gente. muy penosa para toda la sociedad dominicana. Saludos, Carlos Peña dice, buenas tardes hermano activo y saludos a todos. Y al ñat, no. No, hoy no. hoy no. Hoy no. Máximo de Filadelfia, hace un momentito me puso este mensaje, vamos a colocarlo a ver si es de esto. Adelante. Esto sería lo último, que ese bandido salga de que inocente de ese asesinato.
Así es que yo dejo de creer en el jodido país de nosotros. Bueno, las cartas están sobre la mesa. Pero vamos a agradecer al licenciado Juan Álvarez por venir a darnos esta cátedra legal en el día de hoy a este Tapón de las 5, y esporádicamente lo vamos a tener por acá de manera recurrente. Sí, tenemos que Cuando tenerlo surjan cerca, esos temas macho. legales. Tenemos que tenerlo cerca porque es que uno no sabe en el momento. Así yo no, y así yo poder hablar más libre para que me defienda. Hermano, muchas gracias. No, estamos, tú sabes, macho, a tu orden, y nos veremos aquí más. No, Así venga asiduamente. es. No Entonces importa. podemos instituirlo hasta inclusive los martes. Sí, hombre, sí, hombre. Venir para acá, Vamos a darle a eso. Traer temas Específicos. Ve acá. Y que la No, y gente de la guarde la palestra. pregunta. Sí, se puede hacer intercambio que entre un abogado Intercambio una- legal. sí, y un locutor. Anda, al diablo. Después que él esté aquí, olvídate. Claro. Un 50%. Espérate, ahora estoy yo preocupado. ¿Por qué ese hombre está pensando que va a necesitar Por un si abogado acaso, por pronto? si ¿Qué acaso. tiene él guardado? Me imagino Por si salón, acaso. divorcio, vaina así. Por si Gracias acaso, al licenciado Juan Álvarez. Continuamos en el tapón, no se mueva. Dele. Entretenimiento, actualidad e información. El Tapón de las 5. Los líderes de la radio y la televisión.